En informativo NTR. Entrevista. Y cuando son las 8 de la mañana con 19 minutos tiempo del centro de México, les saluda Alberto García Zarubi y le agradezco muchísimo a Luis Fernando Haro, él es director del Consejo Nacional Agropecuario, que esté con nosotros. Don Luis Fernando, qué gusto saludarlo. El gusto es mío, Alberto, saludarte a ti y a quienes nos escuchan el día de hoy. Muchísimas gracias. Pues como vieron allí en el Consejo Nacional Agropecuario este acuerdo que se ha logrado con productores, que creo que aquí hay que llamar la atención que solamente son 3 estados, sí, quizá de los más numerosos, de los que tienen una mayor producción en el caso del maíz, pero si nos volteamos a ver, el campo está olvidado en todos los rincones de la República Mexicana. Primero, ¿qué opinión les da este acuerdo con la Secretaría de Agricultura? Y si ustedes buscarían que también pues un acuerdo de beneficio para productores del campo pueda ir hacia otras entidades de la República Mexicana y hacia otros también productos agropecuarios. Totalmente, Alberto, qué bueno que lo comentas en ese contexto, porque realmente eso, si bien es cierto, viene representando un avance, el hecho de que tanto los estados de Guanajuato, Michoacán, incluso no todo el estado, no todos los estados, no todos los productores de alguna manera están en conformidad de esto, pero Guanajuato, Michoacán y Jalisco, pero aquí qué bueno que pones este contexto porque el problema es a nivel nacional y el problema incluso no se reduce al tema del maíz. El tema se amplía en un tema en donde los productores de granos, tanto de trigo como de sorgo como de maíz, pues están en una etapa muy compleja, yo diría que en una tormenta perfecta, en donde se conjuntan varios temas. Hay un tema de caída en los precios de los granos internacionales, esto es a nivel mundial, hay que decirlo, hay una sobreproducción mundial en el caso del maíz de más de 1.280 millones de toneladas a nivel mundial y eso ha caído, ha de alguna manera provocado que los precios de los granos caigan. Incluso desde el 2012 los precios han caído alrededor de un 40%, en lo que va del año un 20%, y aparte los costos de producción se han incrementado alrededor de un 46% los últimos 5 años. Si a esto, Alberto, le sumamos el tema de la sequía, del tipo de cambio, de la inseguridad, de la competencia que tienen los productores de todo México, tanto pequeños, medianos y grandes, con productores de otros países como los de Estados Unidos, que tienen otras condiciones de costos y de subsidios. Hablamos allá, el costo del diésel para un productor norteamericano anda sobre los 13 pesos por litro, cuando aquí cuesta 26 pesos. El financiamiento en Estados Unidos anda por el orden en el sector del 4 al 6%, y aquí en México pues son tasas de arriba del 17-18%. Entonces, pues son condiciones desfavorables en donde los productores nacionales pues están en una situación complicada, lógicamente, ante todo lo que estamos viendo. Qué bueno que se dé este avance, pero consideramos que sí se tiene que ampliar a los demás estados del país y a los otros productores que también están viviendo una situación muy complicada, ¿no? Sí, porque según lo dado a conocer por el Congreso de la Unión, en especial por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, es que pues no habrá un incremento al presupuesto al campo, a la Secretaría de Agricultura, no habrá recursos extraordinarios, pues en estos momentos, por ejemplo, para los ganaderos, ¿no? Que están viviéndola muy difícil con el cierre de la frontera debido al gusano barrenador, al frijol, por ejemplo. Si bien hubo muchas lluvias, hubo también muchas inundaciones y pues no se contemplan mayores recursos, ¿no? Sí, es una situación compleja y bueno, aquí el tema es que el Ejecutivo ya envió una propuesta del presupuesto de egresos, le corresponde al Legislativo, a los diputados de nuestro país, de alguna manera a discutir, analizar y aprobar el presupuesto que va a ejercerse para el 2026. Consideramos nosotros que esta coyuntura que se está viviendo en el tema por el cual están pasando los productores nacionales, hay que atenderla, hay que buscar recursos adicionales, no del presupuesto del año que entra, sino para este año,
y yo creo que es importante, lo anunciaron también en el tema de que se pretende establecer un sistema mexicano de ordenamiento de mercado y de comercialización. Desafortunadamente, Alberto, en otros años pues existían algunos programas de apoyo que le daban certidumbre a los productores, como lo tienen en Estados Unidos, tienen un ingreso objetivo, tienen un precio mínimo que les garantizaba una cierta rentabilidad, había un tema de apoyo para coberturas de precios, para que en estos casos, cuando hay estas caídas de precios a nivel internacional, se proteja el ingreso de los productores y sobre todo se protege la producción nacional y el abasto suficiente de alimentos para toda la población. Entonces, desafortunadamente, Alberto, pues estamos importando, hablamos de que somos centro de origen, pero cada vez estamos importando más maíz. Ya importamos más del 50% de lo que consumimos de maíz, principalmente de los Estados Unidos, y creo que es algo que tenemos que de alguna manera reanalizar y a lo mejor hacer una reasignación de recursos al propio presupuesto de la propia Secretaría de Agricultura y que vayan más enfocados a elevar la productividad del campo, a modernizar al campo, a hacerlos más eficientes y sobre todo a darles mayor certidumbre, sobre todo a los productores de granos en nuestro país, porque si hablamos de la parte de los exportadores, pues hablamos de una película muy diferente en lo cual los productores, exportadores, pues de alguna manera pues han salido adelante y han aprovechado las oportunidades que tenemos con el libre comercio, ¿no? Los productores de maíz de estos 3 estados de la República tuvieron respuesta debido a actos de desesperación, ¿no? Aunque pues afectaron muchísimo los bloqueos, finalmente fue un acto de desesperación y solamente así les hicieron caso en sus demandas. Este será el camino, y lo digo de manera alarmada, porque ustedes hacen peticiones, no es que lo hagan por temporada o por moda, ustedes están constantemente hablando con las autoridades sobre pues el olvido en el que está el campo, sobre la imposibilidad de que seamos soberanos en nuestra alimentación, en nuestra autosuficiencia, pero ¿será este el camino realmente para que las autoridades hagan caso? Y no les echo la culpa a los productores, insisto, son actos desesperados, sino más bien, pues veo que son autoridades que no hacen caso hasta que ya tienen el agua en el cuello. Yo creo que aquí lo que nosotros siempre hemos señalado como Consejo Nacional Agropecuario, privilegiar el diálogo, y eso lo hemos instado siempre, el estar en las mesas de negociaciones. Podemos tener diferencias, podemos no estar de acuerdo en algunos temas de políticas públicas o a lo mejor el Ejecutivo no podría estar de acuerdo en algunos temas que tienen que ver con el sector, pero siempre el diálogo, siempre estar en la mesa de negociaciones, siempre el estar buscando esas soluciones integrales. En este caso, entendemos que el gobierno federal está dando un apoyo extraordinario, pero entendemos también que los gobiernos de los estados también están haciendo lo suyo para tratar de solventar este problema y que este tipo de acciones y bloqueos o temas de cierres de casetas pues también afectan a toda la población. Entonces nosotros instamos a las autoridades para que se dé una mesa de diálogo a nivel nacional en donde los representantes de los productores, de la industria, de los compradores, de los gobiernos de los estados, incluyendo el gobierno federal, podamos sentarnos en la mesa, los legisladores que tendrán que aprobar el presupuesto, y creo que esto es un tema que tiene que ver con la seguridad alimentaria, es un tema de seguridad nacional, es un tema en donde realmente tenemos que atender de raíz el problema y no esperar a que estas manifestaciones y estos bloqueos y estos eventos de desesperación, como bien lo comentas, Alberto, pues sean el tema en donde volteen a ver realmente para dar una solución o para buscar de alguna manera alternativas. Yo creo que el tener el diálogo permanente y constante y sobre todo en estos momentos tan complicados, pues es un tema que debe de privilegiarse ante cualquier otra situación, ¿no? Viene la revisión del tratado comercial, el tratado de Norteamérica, y algunos dicen que es más fácil comprar productos del extranjero que verdaderamente invertir en el campo. ¿Tienen ustedes temor sobre esta revisión del tratado comercial de Norteamérica pensando en la posición de Donald Trump de querer pues arrebatar absolutamente todo y tener las mejores posibilidades para los campesinos, para los productores agropecuarios de los Estados Unidos?
Mira, algo de lo que hemos comentado, Alberto, incluso con nuestras contrapartes en Estados Unidos y también en Canadá, acabamos de estar en reuniones en Europa en donde estuvimos dialogando sobre este tema con nuestras contrapartes. Hay preocupación de las tres partes por el tema de cómo se vaya a quedar una negociación, pero lo que es importante comentar es que somos mercados complementarios, que nos necesitamos. Estamos en la región de Norteamérica, es la región con mayor seguridad alimentaria en el mundo. Vamos a poner un ejemplo: si cerráramos los tres países, no tendríamos ningún problema por alimentar a toda la población, que son más de 500 millones de habitantes en los tres países. No tendríamos ningún problema. Nos necesitamos. Nosotros exportamos hacia los Estados Unidos principalmente más del 85%, entre frutas, hortalizas, algunos productos cárnicos, algunos productos agroindustriales, y nosotros importamos principalmente granos y oleaginosas, también algunos productos cárnicos. Incluso los granos que importamos, Alberto, hay que verlo también de otra parte. Le damos un valor agregado principalmente porque todo ese grano principalmente se va al sector pecuario, que se transforma en proteína animal. Entonces tenemos que buscar esas complementariedades, tenemos que buscar la manera de cómo, al contrario, modernizar el flujo de los alimentos entre los tres países y cómo podemos fortalecernos. Hay temores, sí, por decisiones unilaterales, hay riesgos de aranceles, hay riesgos de proteccionismo. Vemos ahorita lo que está pasando con el caso del tomate. Esperemos que de alguna manera se pueda llegar a un acuerdo en donde no se afecte y no se esté cobrando el 17% que están pagando por las exportaciones de tomate hacia los Estados Unidos, que realmente no tiene ningún sentido. Entonces, estamos en las mesas de negociaciones, estamos muy de la mano con nuestro gobierno para tratar de llegar a una negociación que realmente venga a fortalecer la seguridad alimentaria de toda la región, ¿no? Será una negociación complicada y ahí Luis Fernando Haro, director del Consejo Nacional Agropecuario, pues los estaremos molestando para conocer todas sus opiniones y sobre todo, pues cómo se defiende al campo dentro del país con más presupuesto y también fuera de nuestro país con estos tratados comerciales de libre comercio que son muy buenos, pero que también deben de traer protección hacia los productores nacionales. Es fundamental voltear a ver al campo ahora, que ya por lo menos estos campesinos, estos productores de los tres estados, pues nos hicieron voltear debido a estas acciones que cometieron, que tuvieron que hacer por desesperación, como los bloqueos carreteros. Por lo pronto, Luis Fernando, te agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotros. Al contrario, Alberto, es un gusto y un placer, y las veces que sea necesario estaremos dando nuestro punto de vista. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz.